¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora. Sí. Listo, entonces empezamos la clase. Disculpen el retraso por problemas técnicos. Muy bien, hoy nos vamos a referir a lo que es la patología y la anatomía del hígado y la vía biliar. Empezaremos aclarando un poquito que esta clase va a ser dedicada a la anatomía quirúrgica del hígado y la vía biliar y la segmentación hepática. Entonces vamos a hacer un recuerdo anatómico refiriéndonos al hígado y a sus características más importantes. Entonces diremos que el hígado es el mayor órgano del cuerpo después de la piel. Tiene un peso aproximado de 1.400 a 1.800 gramos en el hombre y 1.200 a 1.400 en la mujer. Y su peso representa un 2.5 de todo el peso corporal. Su tamaño o longitud transverso varía en el hombre y la mujer entre 28 a 25 centímetros. La longitud anteroposterior entre 10 y 12.5 a 13 centímetros y su longitud vertical de 8 centímetros. Sabemos que este órgano es intraperitoneal, tóraco-abdominal e inframesocólico. Externamente, su configuración se basa en su apariencia. Recordemos que tiene 4 lóbulos, un lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Tiene 3 caras, una cara diafragmática o superior, una cara visceral o inferior, una cara posterior y un borde inferior. Si nos referimos uno a uno a estos elementos, veremos que la cara diafragmática se llama así porque está en relación con el diafragma. Y lo que nos llama la atención en esta es la presencia del ligamento falciforme. Este ligamento va a dividir al hígado en 2 lóbulos, ¿no? El lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, o hemihígado izquierdo y hemihígado derecho. Yéndonos a la cara visceral, la apariencia de la cara visceral nos muestra la famosa H hepática. Esta está dada por los surcos o fisuras. En esta tenemos la fisura derecha, la fisura izquierda y la transversa. En la fisura sagital derecha vamos a ver que esta tiene 2 depresiones, ¿no? La anterior corresponde a la vesícula biliar y se llama fosa cística, y la posterior corresponde al surco de la vena cava inferior. Estas 2 fisuras están separadas por el proceso caudado. La fisura lateral izquierda, la fisura sagital izquierda, a diferencia de la derecha, es plana y lisa. En esta podemos ver en la parte anterior el ligamento redondo, que es un resto embrionario de la vena umbilical, y en la parte posterior el surco del ligamento venoso, que también corresponde a un receso embrionario del conducto venoso de Arance. La fisura transversa, que es esta, es una de las partes más importantes que tiene la anatomía hepática. A este nivel se encuentra el porta hepatis o hilio hepático. Esta fisura mide más o menos 6 a 7 centímetros de longitud y tiene 1 a 1,5 de ancho. La importancia de ella es que por acá penetran los elementos vasculares más importantes, como son la arteria hepática derecha e izquierda, la porta derecha e izquierda y los conductos hepáticos. Entonces, como decíamos, el porta hepatis es el sitio más importante del hígado donde se unen, vamos a decirlo así, en su ingreso, tanto los elementos vasculares como biliares. De atrás adelante, de posterior a anterior, vamos a ver en azul aquí en la figura la vena porta, que va a venir de derecha a izquierda y de atrás adelante, y que tiene su ramificación en la
vena porta derecha y la vena porta izquierda. Por delante, en color rojo, el tronco celíaco, que nos va a dar la arteria hepática, que también se va a dividir en una arteria hepática y una hepática derecha y una izquierda. Y en la parte anterior, los conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo. Hablando de la fijación anatómica del hígado, esta está dada por elementos ligamentarios y elementos vasculares. Entre estos tenemos el ligamento falciforme, los ligamentos coronarios, en los extremos su desdoblamiento nos va a dar los ligamentos triangulares, en la parte inferior el aumento menor o gastrohepático y los elementos vasculares como son la vena cava inferior, que es el medio de fijación más importante, y las venas suprahepáticas. La irrigación del hígado en un 80% está dada por la vena porta. Esta lleva todo este aporte de oxígeno, y la irrigación nutricia dada por la arteria hepática, que solamente tiene más o menos un 20 a 30% de aporte de oxígeno. La vena porta, si recordamos, se forma por la unión de la esplénica con la vena mesentérica superior, esto a nivel del receso o cuello del páncreas. La vena porta lleva el 80% de sangre venosa hacia el hígado, ¿no? Hablando ya de la circulación intrahepática, vamos a decir que la vena porta al ingresar al hígado se va a ramificar en dos grandes ramas, una para el lóbulo derecho y una para el lóbulo izquierdo. La vena porta derecha nos va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Y la vena porta izquierda ingresa en forma vertical y posteriormente, más bien transversa, y posteriormente se hace vertical. En cuanto a la irrigación o la parte arterial, podemos decir que la arteria hepática es la más importante y esta nace del tronco celíaco o muchas veces de la arteria hepática común. Nace de la arteria o nace como arteria hepática común. Y esta nos va a dar dos grandes arterias, ¿no? Que son la arteria gástrica derecha y la arteria gastroduodenal. Entonces podemos decir que la irrigación nos presenta vías aferentes y vías eferentes. Las aferentes van a estar dadas por la arteria hepática y la vena porta, y las eferentes a través de las venas hepáticas, que van a ir de los lóbulos a la vena cava inferior. Hablando del drenaje venoso, diremos que toda la sangre del hígado va a nivel venoso hacia la circulación general a través de las venas suprahepáticas que drenan a la vena cava inferior. Entonces, hablando de las venas hepáticas o suprahepáticas, vamos a decir que tenemos dos principales, una derecha y una izquierda. La vena hepática derecha nos va a dar dos ramas, ¿no? Una anterior y una posterior. La vena hepática izquierda nos va a dar una rama medial, una rama medial y una rama lateral. Estas dos grandes ramas van a dar una otra rama, que es la que va a formar la vena hepática media. Y esta va a irrigar la parte media del hígado, sobre todo al segmento 1. Hablando del drenaje linfático, el drenaje es muy complejo por la gran cantidad de vasos arteriales y venosos y órganos que están vecinos al hígado. Entonces, su drenaje va a estar dado hacia los ganglios gástricos izquierdos, a los mediastínicos, a los ganglios celíacos, a los ganglios hepáticos mismos, a los ganglios císticos,
frénicos y los aórticos laterales. Dentro de lo que es la nomenclatura y la anatomía funcional y quirúrgica del hígado, esta ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Inicialmente, allá en los años 40, 50, toda la anatomía funcional del hígado estaba en relación al ligamento falciforme. Y como sabemos, el ligamento falciforme es el que va a dividir el hígado en dos lóbulos. Estos tienen en forma individual una rama portal y una rama arterial. Posteriormente, con el tiempo, se vio que esta clasificación del ligamento falciforme no era la más adecuada y se vio una nueva clasificación que está en relación con la circulación portal y se empieza a hablar de la cisura portal. La cisura portal está formada por la línea de Cantley. Esta nos va a dividir verdaderamente lo que es el lóbulo derecho y lo que es el lóbulo izquierdo. La línea de Cantley es una línea que se puede trazar de la vesícula hasta la vena cava superior, ¿no? A través de esta, el hígado se va a dividir en dos lóbulos y estos se van a subdividir. El lóbulo derecho en una rama, en un segmento anterior y uno posterior, y el lóbulo izquierdo en un segmento medial y uno lateral. Esta línea de Cantley nos va a servir solamente para resecciones hepáticas sencillas, ya que no describe la anatomía segmentaria del hígado. Posteriormente, vamos a tener otros mayores estudios en relación a lo que son los elementos vasculares, portales y biliares. Entonces aparece la cisura principal, que esta contiene la vena hepática media. A nivel de esta vena hepática media se ahonda esta cisura y se ve que tiene relación la vena hepática con la fosa cística y con la vena cava superior. Entonces, a este nivel se denomina línea de Cantley. Esta nos va a dar el hígado derecho con los segmentos 5 y 8 en el sector anterior y en el sector posterior el segmento 6 y el segmento 7. También tenemos a nivel de la fisura umbilical el ligamento redondo que alberga los elementos vasculares como la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Esto a nivel del hígado izquierdo, dándonos un segmento un segmento medial y uno lateral. El medial con el segmento 2 y el segmento 4 y el lateral con el 2 y el 3. Los estudios a nivel de la anatomía funcional siguieron y posteriormente Goldsmith describe los segmentos hepáticos en un número de 8. Esto basado en que cada uno tiene una tríada portal. Estos segmentos están determinados por 4 sectores, separados por las cisuras de las venas hepáticas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las venas hepáticas que nos van a dar 4 segmentos, 2 derechos y 2 izquierdos. Cada uno de estos segmentos tiene su propio pedículo y eso es lo que hace que la anatomía funcional del hígado haya cambiado. Entonces, a nivel quirúrgico, la anatomía se va a sistematizar en la segmentación de Quinault, que en 1957 hizo un estudio y vio que podía basar esta segmentación en la distribución de las venas hepáticas y los pedículos portales.
Entonces, verticalmente, estas venas suprahepáticas nos van a dividir al hígado en 4 secciones. En el lado derecho, anterior y posterior, y en el lado izquierdo, medial y lateral. Ahora, si trazamos, aparte de estos 4 segmentos verticales, un plano horizontal sobre el eje de la vena porta, vamos a tener 8 segmentos. Cada uno tiene una unidad anatómica. Tiene una rama portal, una rama arterial y una rama biliar independiente. Y aquí vemos, si nos basamos solamente en el ingreso de la vena porta en 2 ramas, podemos dividir el hígado en 2 lóbulos, el derecho y el izquierdo. Si nos basamos en la presencia de las venas hepáticas, vamos a tener los segmentos anterior y posterior, y en el lado izquierdo el medial y lateral, haciendo un plano transverso de la vena porta. Vamos a tener los 8 segmentos. El segmento 1 en el lóbulo caudado, y estos van a ir girando en sentido de las manecillas del reloj. El segmento 2, que es el lateral superior, el segmento 3 y el segmento 4, que está dividido en A y B. En el lóbulo derecho tenemos el segmento 5 y el segmento 6, y en la parte posterior el 7 y el 8. O sea, como ven, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, Quinault hizo una semejanza como si fueran las calles de París o las manecillas del reloj. Y aquí ustedes ven haciendo un puño, podemos ver el segmento 1, que es posterior y no se lo ve, el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí está su representación esquemática, en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo. Lóbulo izquierdo con un segmento medial que ocupa en realidad el segmento 4, y el lateral con el 2 y el 3. En el lóbulo derecho, la parte anterior con el segmento 5 y 8, y la parte posterior con el segmento 6 y 7. Entonces aquí vamos a hacer un resumen. La clasificación de Quinault divide al hígado en 8 segmentos independientes, cada segmento con su flujo vascular, drenaje venoso y drenaje biliar. En el centro de estos segmentos siempre va a existir una rama de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto biliar. Y en su periferia, o sea, un flujo de salida vascular a través de la vena hepática. Esta segmentación y esta clasificación hace que sea factible realizar cirugías segmentarias sin riesgo y en forma específica. Entonces, la nomenclatura de estos segmentos. El segmento 1, que hemos dicho que no se ve, que está aquí atrás, posterior al segmento 4, es el lóbulo caudado. El segmento 2, o este de aquí atrás, el lóbulo izquierdo, es el segmento lateral izquierdo superior. Y el segmento 3, que está hacia adelante, es el segmento lateral porque el lóbulo izquierdo está dividido en medial y lateral, ¿no? Entonces, el segmento 3 es lateral izquierdo inferior. El segmento 4 es el segmento medial del lóbulo izquierdo. En el hemihígado derecho tenemos el segmento 5 en la parte anterior, y viene a ser el segmento anterior del lóbulo derecho, es la parte inferior. Y el segmento 6 viene a ser el segmento posterior del lóbulo derecho inferior. El segmento 7 va a ser posterior del lóbulo derecho superior, y el 8 va a ser anterior del lóbulo derecho superior. Entonces, en base a esta segmentación o esta clasificación de Quinault, podemos realizar cirugías
sin lesión mayor de la glándula. Esto se utilizó hasta el año 2000, en que el Comité de la Asociación Internacional de la HPV aprobó una terminología nueva y se llama clasificación de Brisbane. Esto nos sirve hasta el día de hoy para la cirugía resectiva. Y la clasificación de Brisbane o Brisbane clasifica por órdenes, o sea, una clasificación de primer orden divide al hígado en dos hemihígados, un hemihígado derecho y el hemihígado izquierdo. La de segundo orden divide al hígado en secciones. En la derecha es una sección anterior y una sección posterior. Y en el lóbulo izquierdo una sección medial y una sección lateral. Y la clasificación de tercer orden divide al hígado por segmentos que siguen siendo los 8. Entonces aquí vamos a ver una ejemplificación de esta clasificación. Y podemos ver en la clasificación de primer orden la hepatectomía o hemihepatectomía. Y a esto se refiere porque puede ser en el hígado derecho y sería o hemihígado derecho. Y podemos decir hepatectomía o hemihepatectomía derecha. Esta va a abarcar los segmentos 5, 6, 7, 8. Generalmente se puede considerar como una hemihepatectomía o hepatectomía cuando se resecan estos 4 segmentos más uno extra. Lo mismo en el lado izquierdo. Puede haber una hemihepatectomía izquierda. En la división de segundo orden se llama seccionectomía y se puede realizar una seccionectomía cuando se utiliza la sección anterior derecha con los segmentos 5 y 8, como está ejemplificado aquí. Y se llama seccionectomía anterior derecha. Si resecamos los segmentos 6 y 7, hablaremos de una seccionectomía posterior derecha, porque estos segmentos corresponderían a la sección posterior derecha. Y así en cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el segmento 4 podríamos llamar seccionectomía medial izquierda, que es la resección del segmento 4, o en la antigua terminología, segmentectomía del segmento 4. Cuando resecamos los segmentos 2 y 3 del lado izquierdo, nos referimos a la seccionectomía lateral izquierda o bisegmentectomía 2 y 3. La división del tercer orden o de los segmentos se llama segmentectomía y esta se refiere a cualquier segmento, ¿no? Puede ser el segmento 5, el 6, el 7, cualquier segmento. Cuando se utilizan 2 segmentos, la cirugía se llama bisegmentectomía y se tiene que especificar de qué segmentos son. En este caso, por ejemplo, el ejemplo pone los segmentos 5 y 6. Entonces, la cirugía sería una bisegmentectomía del segmento 5 y 6. Así se aplica en cualquiera de los 8 segmentos hepáticos. Cuando la división de este segundo orden se basa en la vena porta, o sea, en la parte vascular, se llama sectorectomía. Y al igual que en la segmentectomía, se llama sectorectomía porque se respeta la parte venosa, ¿no? Y puede ser, si es del sector anterior derecho, los sectores 5 y 8 será sectorectomía anterior derecha o sectorectomía paramediana. Y si son los segmentos 6 o 7, será la sectorectomía posterior derecha. Entonces, de acuerdo al segmento involucrado y a la parte anatómica del lóbulo, se denominará el tipo de cirugía.
Entonces, de acuerdo a esto, la resección hepática, como les he dicho, puede darse un margen de 1 centímetro de parénquima normal y pueden ser hepatectomías, derecha o izquierda, lobectomías, derecha o izquierda, segmentectomías, subsegmentectomías y en ocasiones de lesiones menores o traumáticas pueden ser resecciones atípicas. ¿Cuáles son las bases quirúrgicas para esta resección? Cualquier resección hepática debe cumplir estos parámetros. Primero, su acceso, ya sea laparotomía o cirugía laparoscópica o mini-invasiva, debe movilizar adecuadamente el hígado, haciendo una sección completa de todos sus ligamentos. El pedículo puede disecarse con o sin maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle es una maniobra en la cual se aíslan los elementos vasculares y se los comprime o se los liga, haciendo una isquemia controlada para realizar la disección del pedículo sin sangrado. Cuando es necesario, se acompaña de una colecistectomía y la transección del parénquima puede ser realizada por diferentes medios quirúrgicos como el ligasure, el electrobisturí o el CUSA. Siempre se debe hacer la ligadura de los elementos vasculares y biliares en la línea de la sección, porque si no se retrae y uno pierde la anatomía del segmento. ¿A través de qué opciones se pueden hacer las cirugías? Pueden ser percutáneas, por laparotomía o por cirugía laparoscópica o tratamiento mini-invasivo. Ahora, hablando un poquito de la anatomía de la vía biliar, diremos que la vía biliar es un conjunto de ductos intra y extrahepáticos a través de los cuales pasa la bilis que se forma en el hígado hasta la segunda porción del duodeno o ampolla hepatopancreática. Entonces, la vía biliar está formada por dos conductos principales, que son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos están formados, a su vez, por la unión de conductos segmentarios que van a constituir segmentos biliares o conductos biliares sectoriales, ¿no? Un ramo anterior que va a drenar los segmentos 5 y 8 y el segmento o ramo posterior que va a drenar a los segmentos 6 y 7. En el conducto hepático izquierdo, de igual manera, la unión de los conductos biliares sectoriales va a dar dos ramos, un ramo anterior que va a drenar al segmento 4 y un ramo lateral que nos va a dar, que va a drenar el segmento 2 y 3. A nivel extrahepático, la vía biliar va a estar formada por estos conductos segmentarios y conductos biliares, extrahepático, el intrahepático ya hemos dicho, ¿no? Los conductos segmentarios que nos van a dar los sectoriales y estos nos van a formar la vía extrahepática. La vía extrahepática va a estar formada ya por los conductos principales, hepático derecho e izquierdo, el conducto hepático común o vía biliar principal y colédoco, y la vía biliar accesoria, como es el conducto cístico. En los conductos hepáticos vamos a tener el derecho y izquierdo, y estos nos van a dar el hepático común, ¿no? Aquí, conducto biliar hepático derecho, izquierdo, nos van a dar el hepático común. Esta unión de ambos conductos está ya a nivel extrahepático a 2,5 centímetros aproximadamente de la superficie del hígado. En muchos casos, la unión prácticamente es intrahepática y se puede considerar a 0,25 centímetros de la superficie del hígado. Los conductos hepáticos tienen sus diferencias. El conducto izquierdo es un conducto largo, fácil de acceder, más o menos mide 1,7 a 2 centímetros, es más transversal. El derecho es posterior, es corto y es más difícil de acceder, no llega al centímetro de longitud.
El conducto hepático común que vemos aquí mide más o menos entre 1,5 a 3,5 centímetros y se va a unir con el conducto cístico para formar el conducto coledo. La longitud del conducto cístico varía entre 2 a 4 centímetros con un diámetro entre 3 a 4 milímetros. La vía biliar tiene muchas anormalidades y lamentablemente en la mayoría o en casi el 100% de los casos solamente se determinan en el transoperatorio o postmortem. Podemos ver que la vía biliar en este caso, en esta figura por ejemplo, tiene una unión con el conducto cístico muy baja, a diferencia de esta otra en la cual casi no tenemos conducto cístico y la unión del cuello vesicular está dada casi a nivel del hepático común. En este caso, la unión del cístico con la vía biliar, aparte de ser alta, es muy larga, lo que ocasiona tracción en el momento de la cirugía y puede uno lesionar la vía biliar principal. En este caso, prácticamente el conducto cístico está ausente y el cuello vesical desemboca en la vía biliar. Y en estos casos, en los cuales el conducto cístico ingresa a la vía biliar en forma de espiral por la parte anterior del conducto hepático común y en esta otra variación, en la parte de ingreso es posterior. Todas estas anomalías de la vía biliar hacen que haya lesiones transoperatorias que son muy importantes y difíciles de resolver. Ese es el tema para el día de hoy. El miércoles continuaremos con lo que es vía biliar y vesícula. Agradezco mucho su atención y los espero el día miércoles. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora.